Estamos en lo que se llama el Sermón de la Montaña, en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Y hablándole el Señor allí a los discípulos, Jesús les va a decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Al reino de los cielos entra el que hace la voluntad de mi Padre. Y cuando Jesús le dice eso a los discípulos, al reino de los cielos entra el que hace la voluntad de mi Padre, los discípulos ahí mismo le van a decir: Señor, Señor, nosotros hemos hecho esto, hemos echado demonios en tu nombre, hemos hecho muchos milagros. Y el Señor les va a decir: ustedes están muy equivocados, yo no los conozco. Imagínense la decepción de esos discípulos cuando Jesús les dice: yo a ustedes no los conozco. Ustedes creen que están haciendo la voluntad de Dios porque han hecho milagros y porque según ustedes han expulsado demonios. No, es que les tiene que quedar claro que hacer la voluntad de Dios no es hacer cosas para Dios. Y entonces nosotros podríamos sentirnos asegurados delante del Señor. Y ese sería un grave peligro. Señor, yo voy a misa. Señor, yo hago el rosario. Señor, yo visito el Santísimo. Señor, yo doy ofrenda. Señor, yo pago los diezmos. Señor, yo le compré al Padre la boleta para la pantalla. Y el Señor nos puede decir: no, yo no los conozco, porque ustedes han hecho cosas para mí, pero no han dejado que yo haga en ustedes la obra de Dios. Y mis queridos, esa es la gran diferencia, y eso es lo que aclara lo que significa hacer la voluntad de Dios. No es que yo me ponga a hacer una cantidad de cosas para el Señor, no. Es que yo un día cualquiera, en esta casa derrumbada y vuelta a nada, dejé que Él la construyera. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Por eso, mis queridos amigos, es tan bonito que nosotros seamos capaces de entender eso. Que el día que nosotros con docilidad, en abandono y con humildad permitamos la acción de Dios en nuestras vidas, ese día nosotros empezaremos a entender lo que significa hacer la voluntad del Señor. Alguna vez les conté que, siendo seminarista, nos llevaron a una conferencia de un cardenal vietnamita llamado Francisco Javier Nguyen Van Thuan, que era el que le dirigía los retiros espirituales al Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Creo que también a Benedicto, tengo la duda. Él estuvo prisionero por el comunismo. Lo cogieron alguna vez en su diócesis, lo encadenaron, lo montaron en un carrito y se lo llevaron a una cárcel. Y cuando uno lee su libro Testigos de Esperanza, que es todo lo que él narra desde la cárcel, hay un momento donde él dice que lo más difícil en todo ese proceso de prisión fue el sufrimiento que él tuvo en el corazón por las obras que él había construido. Entonces dejó el seminario que él lo había construido, dejó un hogar de niños que él lo había construido, dejó un asilo que él lo había construido, dejó unas monjitas a las que seguramente él las ayudó a salir adelante, dejó una cantidad de obras. Y empieza él un trabajo grande de mortificación en la cárcel, que se veía agudizado cuando escuchaba desde la prisión las campanas de la torre de su catedral. Pero va a decir la historia que él narra en ese libro
que una noche escuchó una voz preciosa. En medio del sufrimiento, una noche escuchó una voz que le dijo esto: Francisco, ¿vos te preocupás por esas bobadas, hombre? Pues no le dijo así, pero fue más o menos eso lo que le dijo. Vos te preocupás por eso. Vos te preocupás por las cosas. Vos te preocupás por las obras de Dios. No. Preocúpese por Dios, que de las obras se puede ocupar otro. Y entonces comienza él a escribir lo que le dijo esa voz: que puede llegar otra persona que haga lo mismo que él hace, peor que él o mejor que él, y Dios a través de esa persona está obrando su voluntad. Entonces, ¿cuántos de nosotros tendríamos que escuchar esa voz hoy? Te preocupas por tantas cosas, te afanas por esto, estás perdiendo la paz por esto, estás desvelado, desvelada por esto, y una sola cosa es importante: Dios. Porque puede llegar alguien que haga las cosas mejor o peor de lo que tú las haces, y ahí, en esa circunstancia, Dios está haciendo también su obra. No se trata entonces de hacer muchas cosas para Dios. Se trata de rendirnos a los pies del Señor y permitir que el Señor edifique su casa en nosotros. Y de esa manera nosotros sentir que estamos agradando a Dios. Digan conmigo amén.